Estás sentado, nada que hacer, sin teléfono, sin pantalla, sin música. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que se vuelva insoportable? ¿10 minutos? ¿5? ¿Menos? Vivimos en una época en la que el aburrimiento se ha vuelto una anomalía, una avería, algo que hay que corregir de inmediato. El teléfono está ahí para eso, en el bolsillo, al alcance de la mano, listo para llenar el menor vacío antes incluso de que exista de verdad. Pero esto es lo que nadie dice. El aburrimiento es quizá lo más importante que tu cerebro puede vivir. Y al suprimirlo, quizá hemos apagado algo esencial. Algo que nuestros antepasados prehistóricos, en cambio, dejaban arder libremente. Porque ellos se aburrían, mucho. Y lo que hicieron con ese aburrimiento construyó, literalmente, la civilización. Imagina un acantilado sobre el Océano Índico, Sudáfrica, hace 100.000 años. Un grupo de humanos vuelve de un día de caza y de recolección. La comida está ahí. El peligro se ha alejado. El sol empieza a bajar. Y ahora, no pasa nada. Esos humanos tenían tiempo, mucho más del que tienes tú hoy. Si viste nuestro video anterior, las cifras te resultan familiares. Si no, esto es lo que los antropólogos midieron. Entre la mitad y 2/3 de su día, no se dedicaban a ninguna tarea de supervivencia. Horas enteras, sin obligación, sin objetivo. Aburrimiento, en cantidades industriales. Y alguien, nunca sabremos quién, empezó a moler piedras. En Pinnacle Point, en Sudáfrica, unos arqueólogos sacaron a la luz restos de ocre rojo de 160.000 años de antigüedad. Había humanos que molían minerales y los mezclaban con grasa animal para obtener una pasta de color. La aplicaban sobre su piel, sobre las rocas, sobre objetos. Nadie se lo había enseñado. No había una tradición que seguir. Solo había tiempo, manos y un cerebro que buscaba algo que hacer. Y a unos cientos de kilómetros de allí, cáscaras de huevo de avestruz grabadas con motivos geométricos de 60.000 años de antigüedad. Líneas paralelas, marcas cruzadas, formas repetidas con una precisión que implica paciencia, concentración y, sobre todo, tiempo disponible. No para comer, no para defenderse, para hacer algo hermoso, para dejar una huella, para existir más allá del instante. Eso es el aburrimiento creativo, no la ausencia de actividad, la invención de una actividad que antes no existía. Y es exactamente aquí donde la neurología moderna ilumina lo que esos humanos vivían sin saberlo. Los neurocientíficos descubrieron algo inesperado al estudiar el cerebro en reposo. Cuando no hacemos nada, cuando dejamos que la mente divague sin rumbo, se activa una región entera del cerebro. La llaman la red neuronal por defecto. Esa red no se activa cuando estás ocupado, se activa precisamente cuando no lo estás. Y lo que hace durante ese tiempo es extraordinario. Conecta ideas sin relación aparente, reprocesa recuerdos para extraer de ellos un sentido, proyecta escenarios futuros, imagina, crea. Lo que nuestros antepasados vivían alrededor de su fuego, sin teléfono ni distracción, era eso. Horas de cerebro libre, que divaga, que inventa, que busca. El aburrimiento no es la ausencia de pensamiento, es el momento en que el pensamiento se vuelve libre. Pero el aburrimiento no se detuvo en el arte y en los objetos. En algún momento, no podemos fecharlo con exactitud, pero existió, un humano sentado en algún lugar levantó los ojos hacia el cielo nocturno y se hizo una pregunta que nadie podía responder. ¿Por qué morimos? ¿Por qué el sol vuelve cada mañana sin falta? Esas preguntas no sirven de nada para la supervivencia inmediata. No se caza mejor preguntándose qué hay después de la muerte. No se recogen más bayas contemplando el infinito del cielo nocturno. Y sin embargo, alguien las hizo. Luego alguien más respondió con una historia. Después esa historia se contó, se enriqueció, se transmitió. Se convirtió en un mito, una creencia, un ritual. Las primeras sepulturas intencionales se remontan a hace unos 100.000 años. Humanos que enterraban a sus muertos con objetos, herramientas, flores, ocre. No es un gesto de supervivencia, es un gesto de sentido. Alguien había reflexionado sobre lo que significa morir.
había decidido que merecía una ceremonia. Ese gesto, ese primer gesto filosófico de la humanidad, nació del aburrimiento, de esas largas horas sin nada que hacer, en las que el cerebro termina por hacerse las preguntas que la supervivencia nunca plantea. Así nacieron la filosofía, la religión, la espiritualidad. Y siglos más tarde, siguiendo el mismo hilo. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué significa esto? La ciencia. Milenios después, la psicología moderna vino a confirmar todo esto. La investigadora británica Sandi Mann dedicó años a estudiar el aburrimiento en laboratorio. Sus resultados son sorprendentes. 2 participantes, a quienes se les pedía hacer una tarea repetitiva y tonta, copiar números de teléfono de una guía telefónica, producían después ideas creativas mucho más originales que quienes no habían pasado por ese aburrimiento previo. El cerebro privado de estímulo no se apaga. Busca, hurga, hace conexiones inesperadas. ¿Y si fuera todavía más profundo que eso? Esto es lo que reveló otro experimento y va a incomodarte. Fue el psicólogo estadounidense Timothy Wilson quien sacó a la luz algo verdaderamente inquietante. Colocó a unos participantes solos en una habitación vacía durante 15 minutos con una sola opción: apretar un botón que les daría una leve descarga eléctrica. Resultado: la mayoría de los hombres apretó el botón. Preferir el dolor físico antes que quedarse a solas con sus pensamientos. Ahí es donde estamos. Preferimos el dolor al vacío. Y sin embargo, ese vacío nuestros antepasados lo atravesaban cada día. No tenían opción. No había botón. No había pantalla. No había distracción al alcance de la mano. Solo el fuego, la noche y los demás. Así que hablaban. No de casa, no de logística, no de obligaciones. Se contaban historias. Chismeaban. El investigador Robin Dunbar pasó años estudiando la función social del lenguaje. Su conclusión es sorprendente. El lenguaje no evolucionó para coordinar la casa ni para organizar las tareas colectivas. Evolucionó para crear vínculos. Antes de que existiera, los primates tejían sus relaciones acicalándose mutuamente, físicamente, uno por uno. Lento, limitado, ineficaz para un grupo que crecía. El lenguaje lo cambió todo. De pronto, se podía crear un vínculo con 10 personas a la vez, contar una historia sobre alguien que no estaba presente, generar confianza sin siquiera tocarse. El chisme inventó la sociedad. Ahora, hazte una pregunta distinta. La última vez que de verdad te aburriste, no distraído, no ocupado, no deslizando la pantalla, ¿qué pensaste? ¿Te acuerdas? Probablemente no, porque hace mucho tiempo. El teléfono promedio se consulta más de 100 veces al día. Cada notificación está diseñada para llenar un vacío antes de que aparezca. Los algoritmos no te quitan el aburrimiento por accidente. Saben exactamente lo que hacen. El aburrimiento hace que te desconectes, así que lo eliminan, metódicamente, quirúrgicamente. Y el cerebro, por su parte, espera. Espera ese momento de vacío que ya no le das. Ese momento en que por fin podría conectar 2 ideas que nadie había conectado antes. Hacer una pregunta que nadie ha hecho todavía. Inventar algo que no existe. Hace 160.000 años, alguien molió ocre rojo sin saber por qué. Su cerebro buscaba algo que hacer. Ese gesto quizá cambió la historia de la humanidad. La próxima vez que sientas el aburrimiento, ese leve pánico, esa necesidad inmediata de agarrar tu teléfono, intenta resistir 30 segundos. No para ser productivo, no para meditar. Solo para ver qué hace tu cerebro cuando por fin le das la palabra.